pero si sigues como vas a terminar peor. En esos momentos me ataqué, hermanito, a llorar como nunca había llorado en mi vida. Y le pedí al Señor que me diera la gracia de poder ordenar mi vida, porque no entendía nada de lo que había pasado en mi historia y yo quería estar bien, y yo quería dar frutos, quería poder llevar a muchas almas con la música, quería encontrarle un sentido a mi vida. Curiosamente, al fin de semana siguiente me regalan un retiro de Emaús. Entonces, llega el retiro de Emaús en un momento muy importante en mi vida, donde hay mucho desorden y donde Dios quiere ordenar mi camino. En ese retiro yo recuerdo que Dios me habló de dos cosas. Me habló de mi misión, me habló muy puntualmente de la música, de una manera muy especial, y me habló de familia. Entonces, aquí quiero hacer un paréntesis pequeño, y es cuando hay desorden en tu vida, tú no puedes ver nada. Cuando hay desorden en una habitación y uno necesita algo, uno no puede encontrar lo que necesita hasta que no lo ordene. Ese retiro fue el principio del orden en mi vida. Si bien yo ya conocía de Dios, ese retiro fue un encuentro mucho más profundo y mucho más íntimo con Él, donde sentí su amor y donde sentí que Él me había perdonado hace mucho y que sí era digno del amor de Dios. ¿Te acuerdas lo que te decía, esa lucha que vivía, en que tenía esta realidad, pero sentía que Dios no me amaba? Que sí sentía, o sea, que Dios sí me amaba profundamente, como era. Entonces, obviamente, esto no es magia, ¿no? A partir de ahí tuve que empezar a vivir procesos de psicología para poder orientar un poquito mejor mi afectividad. Y es una lucha pues, permanente, porque no es algo que se suprime o no es algo que se acaba de la noche a la mañana. Entonces, te contaba, Dios me habla de dos cosas muy hermosas: la música y familia. Entonces, a partir de ese momento empiezo a vivir dos realidades muy lindas en mi historia. Empiezo a pedirle al Señor que sane mis heridas y que me regale, si es su voluntad, una familia. Entonces empezó a surgir un anhelo muy profundo. Bueno, antes ya lo tenía, pero ahí se empezó como a materializar un poco más en mi interior, de tener una esposa. Y no me preguntes por qué, pero siempre había tenido el deseo de tener dos hijos, una niña y un niño. Entonces fue algo muy bonito y empecé a orar por eso. Empecé a pedirle al Señor. Obviamente mi vida espiritual cambió mucho. Me afiancé mucho más con el Señor. Empecé a asistir a misa diaria, el rosario diario. Bueno, prácticas espirituales que me ayudaron mucho. La visita al Santísimo, sobre todo esa unión y esa comunión con Dios se empezó a volver más frecuente y empecé a sentirme sano por Dios y empecé a entender muchas cosas que no había entendido antes. Entonces, en mi oración, esa oración siempre fue acompañada por: Señor, y si es tu santa voluntad, regálame una esposa y unos hijos. Una familia, anhelaba una familia. Y empieza a surgir algo muy lindo, y es que me empieza a dar canciones. Entonces, unido a esto, empiezo a componer. Entonces, ahí fue cuando más entendí que no era bruto. Definitivamente no, porque componer una canción tiene su ciencia, nada que hacer. Sino que mi manera de aprender era distinta. Y empecé a pulir el tema, me empezó a gustar mucho el tema de la composición, empecé a componer mucho. Por gracia de Dios hay unas 30 canciones compuestas, 3 de ellas están en las plataformas, ahorita te cuento un poquito de eso. Entonces, bueno, empecé a vivir una realidad muy bonita en mi espiritualidad y hubo como un nuevo comienzo para mí. A partir de ese momento, a partir de ese retiro, empecé a conocer gente muy especial en la música y en la fe. Y bueno, así empezó. Pasaron un par de años, 2, 3 años aproximadamente.
y me envían bueno, estaba buscando un trabajo y me envían a hacer una postulación a una parroquia en el norte. Entonces el padre muy contento con mi trabajo, con mi voz, le gustó mucho cómo cantaba y me dice, lo contrato, pero quiero que dirija un coro. Yo, bueno, sí señor, lo que usted diga. Allá estuve 8 meses. Y conozco una muchacha. Entonces era un coro de viejitas y mi esposa era la más joven. Entonces todas eran viejitas y ella era la más joven. Entonces empezamos a charlar. Al principio muy arisca, al principio era sí, mostraba muchas barreras. Y pues empezamos a charlar, empezamos a conversar y empezó a surgir algo muy bonito porque las conversaciones eran muy profundas, ¿sabes? Y las conversaciones que yo tenía con ella eran conversaciones de mucha trascendencia que nunca había tenido con alguien más. Entonces Dios nos empezó a dar un regalo de poder tener conversaciones que tuvieran sentido, ¿sabes? En esas conversaciones Dios me da la gracia de invitarla a vivir un proceso con Él también, porque ella no era pues tan practicante. Iba al coro, pero no era tan practicante. La invito a un retiro de Maús, pues me empezó a gustar muchísimo, luego pues con el tiempo me empecé a enamorar y empezamos a vivir una amistad con propósito, una amistad muy bonita. Duramos como 3 meses de amigos y después de que ella vive su retiro de Maús, yo le propongo que quiero que seamos novios. Entonces le llevé mi guitarra, le canté una canción, le propuse que fuéramos novios, pero le dije, pero quiero que seamos novios en castidad. Entonces en esos momentos ella me abrió los ojos y me dijo, lo vamos a intentar. Entonces empezamos nuestro noviazgo en castidad, duramos 2 años y medio de novios y a los 9 meses yo estaba tan convencido de que ese era el camino que Dios me proponía que le propuse matrimonio. Aplazamos 2 veces el matrimonio por la pandemia y pues el 19 de marzo de 2021 nos casamos por gracia de Dios el día de San José. Entonces fue un regalo hermoso porque empecé a entender cómo Dios sí escucha las oraciones de sus hijos y cómo lo que uno hace, cómo el pecado o las cosas más terribles que tú puedas hacer no pueden suprimir lo que Dios tiene para ti, lo que Dios te quiere proponer, porque Dios tiene planes, solamente que nosotros a veces con los nuestros nublamos los de Él. Pero cuando uno también en su humanidad entrega esos planes y dice, Dios, te los entrego, dame los tuyos, muéstrame los tuyos, Dios hace lo que quiere y lo que Dios quiere siempre es bueno. Entonces nos casamos el 19 de marzo, en este momento vamos a cumplir ahorita el 19 de marzo de este año 4 años de casados. Ha sido un regalo hermoso. Entonces unido a eso, mi querido Santi, siempre quise ser papá de 2, un niño y una niña. El tema es que Dios se fue de ñapa y nos los dio al tiempo, porque nos regaló mellizos. Entonces, al mes de estar casados, mi esposa queda embarazada y empezamos el proceso pues, de la gestación y demás. Fue un proceso muy hermoso y a los 3 meses del embarazo nos dicen que son mellizos. Cuando nos dicen que son mellizos, aquí hago un paréntesis, mi esposa siempre había anhelado mellizos, ¿sí? Y orábamos para que si Dios quería nos regalara mellizos. Y habíamos hablado en algún momento de los nombres. Les habíamos dicho que se iban a llamar Ana y Joaquín. Cuando nos dicen que son mellizos, pues ambos sentimos en el corazón que venían Ana y Joaquín. Y en efecto, Ana y Joaquín tienen 3 años.
Uf, son, son el regalo más lindo que Dios le puede dar a un hermanito. Mis hijos son la respuesta al amor que me faltó de niño. Mis hijos son la respuesta a esa caricia que me dieron cuando no me tenían que dar, que me hizo tanto daño. Mis hijos son la respuesta a ese Dios que estaba conmigo cuando yo estaba confundido y no sabía para dónde agarrar. Esos niños son un regalo y son lo más lindo. Son unos personajes, unas personalidades muy marcadas. Ana es una niña muy hermosa, es muy tierna, pero es de mucho carácter. Joaquín también tiene un carácter muy pesado, pero es muy dulce, es muy tierno, es un payaso, es igual al papá, a todo le ve la risa, a todo le ve la broma. Y mi esposa es el regalo más lindo que yo tengo. Laura se llama mi esposa, es un don inmerecido del cielo y sobre todo es una mujer que todos los días elige amarme como soy. No pretende cambiar nada de mí. Me motiva, eso sí, me motiva permanentemente a ser mejor cada día. Pero es un regalo hermoso. Y bueno, Santi, esa es mi historia. Bueno, con la música actualmente vivo de la música, trabajo en una parroquia al noroccidente de la ciudad, no sé si es noroccidente o nororiente, por cerca de Boulevard, la parroquia San Bartolomé Apóstol. Ahí estoy trabajando todos los días. Cualquier persona que escuche este testimonio y que quiera hablar, una consejería, una charla, una conversación, un consejo, aquí estamos para servir, una oración. Este es nuestro apostolado, las almas, y sobre todo mostrarle al mundo que los errores no te definen y que las decisiones que tú tomas en la vida tienen una segunda opinión, y es la opinión de Dios, y que cuando Dios mete su mano hace todo mal. Sí, digamos, lo que a mí me queda un poco de aprendizaje a modo personal es que muchas veces Dios permite muchas cosas en nuestra vida, muchas veces porque nos ama y de cierta manera quiere que abramos los ojos, ¿no? Ante tantas circunstancias, situaciones que se van presentando. Y Él en su infinito amor y en su infinita misericordia, pues lo que busca es la salvación de nuestras almas, ¿no? Y para salvar nuestras almas, pues nosotros tenemos que siempre tratar de actuar y ver cómo lo haría Dios, ¿no? Siento que también es mucho, lo que deja mucho como aprendizaje es eso, ¿no? Preguntarnos nosotros en todo momento, bueno, y si en esta situación, ¿cómo actuaría Dios, ¿sí? ¿Qué diría Dios en este momento? ¿No? Porque muchas veces lo que tú dices, cierto, nosotros también nos dejamos llevar un poco por nuestros instintos, pasiones desmesuradas, tantas cosas que están ahí, que hacen parte del mundo, de la realidad que todos de cierta forma estamos inmersos. Y digamos que Dios permite muchas cosas para que nosotros podamos tener un nuevo comienzo, ¿no? Poder como resetear esa historia y Él nos da la oportunidad de avanzar nuevamente tomado de la mano con Él, ¿no? Y de poder revertir tantas situaciones que no fueron obviamente agradables para la vida de uno, ¿no? Claro, sí es, Santi. Y pues nada, Alejito, quería agradecerte mucho por compartir este espacio con todos los escuchas del canal. Sé que esta historia va a conmover a muchas personas y les va a permitir también poder reaccionar. De pronto algunos que en este momento todavía estén viviendo algo similar a lo tuyo, como para que reaccionen, puedan abrir los ojos, puedan ver que lo que están pasando no es lo definitivo como tú dices, sino que siempre se puede ver más allá, ¿no? Y se puede dar un paso más allá a quedarnos de muchas veces viviendo esas situaciones que a la larga lo único que nos hacen es estancarnos y no nos permiten avanzar, ¿no? Así es. Y nada, y agradecerte mucho por la valentía que has tenido para compartir ese testimonio, por la generosidad tan grande que has tenido de que esto pueda llegar a más personas, porque pues ese es el objetivo, ¿no? Que esta historia le va a servir a muchas personas como para, bien sea como para tener una nueva esperanza, porque justamente cae en este año desde que tenemos que ser peregrinos de la esperanza,
y poder justamente a través de su historia mostrar de que a pesar de que se pasen situaciones muy duras en la vida, se puede salir adelante y que siempre tenemos una nueva oportunidad de Dios, ¿no? Así es, Santi, así es. No, y gracias a ti, porque cuando uno cuenta la historia, uno hace como cuando uno va manejando, mira por el retrovisor y se da cuenta de que aquello que uno vivió hace parte del camino, pero ya está atrás. Y que en la medida en que uno va avanzando se vuelve más pequeño. Y el panorámico, creo que se llama, el vidrio de adelante es mucho más grande. Y cada vez que tú vas avanzando, se vuelve más grande. Y hay algo importante que quiero yo como también resaltar aquí, Alejito, y es el tema de que yo que te conozco ya y que sé la calidad de persona que eres, me he dado cuenta de que, ¿cómo decirte? Muchas veces uno no llegaría a imaginar de que detrás de tu historia de vida estén todo ese tipo de acontecimientos, ¿sabes? Muchas veces de pronto también nos invita a nosotros a ser muy cautos a la hora de dar un dictamen sobre una persona, ¿sabes? Porque siempre terminamos señalando, terminamos enjuiciando muchas veces antes de tiempo sin conocer realmente el porqué de las cosas, ¿no? Así es. Digamos que a ti te pasaron cosas demasiado densas, duras, pero que detrás de todo esto pues obviamente hay una serie de factores que fueron llevando a que eso ocurriera. Obviamente pues de pronto en nuestra libertad también pues tenemos la opción de decidir muchas cosas, ¿no? Pero de cierta forma muchas cosas de lo que te ocurrieron pues fueron formando un camino que condujo obviamente a una serie de malas decisiones que tomaste en su momento, pero que no es algo que de cierta forma tú quisieras, ¿sabes? Sino que muchas Sí, circunstancias, sí, fueron más circunstanciales. claro, Digamos fueron que llevando a ese punto, claro. es importante entender que las decisiones muchas veces se permean por cosas externas. Una decisión tiene mucho de lo interior. ¿A dónde voy con esto? Cuando tú tomas una decisión muchas veces es motivada por cosas que tienes en lo más íntimo de tu alma y ni siquiera sabes y ni siquiera entiendes qué está pasando. Y ahí la razón por la cual es importante dejarse ayudar. Yo hablé de un momento donde tuve que ir a psicólogo y donde gracias al psicólogo entendí muchas cosas. Después del psicólogo fue que yo entendí que había sido abusado y en el abuso encontré una desviación que no había visto antes. Cuando hablo de desviación no es que las personas homosexuales no sean amadas o estén perdidas, no, me refiero a mi historia personal, ¿no? Me refiero a eso. Entonces es importante entender que necesitamos buscar ayuda, que es importante que necesitamos sentirnos escuchados, porque cuando hablamos, cuando contamos lo que nos pasa, eso también es un bálsamo para nuestro interior. Entonces también motivar a todos los audioscuchas, a todas las personas que nos están escuchando y que van a escuchar este testimonio, a que primero tengan claro que la realidad que están viviendo en estos momentos no los define. Y segundo, que Dios tiene el control de todo, siempre y cuando nosotros soltemos el control, siempre y cuando nosotros como hijos de Él entendamos que Él sabe más. Y que también en esa búsqueda tenemos que buscar ayuda. Que no solamente se puede, aquí hay cosas que no solamente se pueden ver desde la perspectiva y desde la óptica espiritual, porque hay muchas personas que en consejería me confiesan que ellos creen que solamente lo espiritual basta. No, es importante que uno entienda que la parte humana es fundamental. Un psicólogo es necesario. Una persona que sea experta en un área es necesaria. Cuando hay personas que, por ejemplo, tienen problemas que uno desde lo espiritual de pronto no puede abordar, pues hay áreas que lo abordan. Y eso también es Dios. Y eso también hace parte de Dios.
Entonces, nada, Santi, nada, a todas las personas que nos están escuchando, el Señor les bendiga. La Santísima Virgen María los cobije con su manto. Y ya saben, cualquier cosa que necesiten, estoy para servirles con todo gusto. Y nada, Santi, gracias a ti por la invitación. No, Alejito, gracias a ti por brindarnos esta oportunidad de conocer tu historia y de cierta forma también ver que la historia de cada uno es muy particular, es única, ¿no? Y que a Dios nos ama también de esa manera, ¿no? De una manera particular a cada uno. Única. Y pues la historia de cada uno de cierta forma también tiene un valor importante, ¿no? Muchas veces creemos que nuestra historia no tiene ninguna trascendencia para la dimensión, digamos, de la sociedad, pero realmente si nos ponemos a mirar, todos somos importantes y tu historia, digamos, no hubiera sido posible sin la sumatoria de otras historias, ¿no? También tenemos que mirar mucho eso, también esa parte, ¿no? Como que muchas veces miramos mucho la individualidad, pero realmente la sociedad la conformamos todos, ¿no? Y en esa conformación de todos, pues hay una serie de historias particulares que se necesitan unas a otras para que se pueda surgir una gran historia, ¿no? La historia, pues, de la humanidad, ¿no? Así es. Qué lindo, ¿no? Y mucho ánimo a ti también en este proyecto y que sigas bendiciendo a tantos con el contenido que estás subiendo y mucho ánimo en eso. Dios te bendiga. Muy Alejito.